ya está grabando. Ya. Bueno, primeramente queremos empezar agradeciéndote por el tiempo que nos estás brindando para el desarrollo de esta entrevista, que nos va a ayudar bastante para el desarrollo de nuestro proyecto de grado. Bueno, entonces, empezando lo hemos separado por blog. Unas preguntas son más referentes a una parte más personal, digamos. Entonces, queríamos empezar preguntándote cómo surgió tu pasión por el cartelismo social, ya que este es el tema principal de nuestro proyecto. A ver, chuta por el cartelismo social, verás. Para serte sincera, antes de comenzar la carrera yo no tenía ni idea de que existía el cartelismo social. Si no fue hasta, creo que, hasta segundo semestre que la profe Moni me daba clases y nos invitó a participar en un concurso, era sobre la Type Unite, el Type Unit, perdón. Y ahí como que nos empezó a meter un poco en este tema. Yo también investigué un poco y desde ahí empezó todo ese amor al cartelismo. El primer cartel que hice fue para el Type Unit y no me aceptaron. Además, yo hice ese cartel sin utilizar ningún programa ni nada. Entonces yo dije, bueno, si comienza así, entonces sigamos practicando y sigamos mejorando a ver qué nos trae el tiempo y el camino. Y bueno, ya hasta ahora no he podido alejarme de ahí. O sea, tu primer paso, digamos que fue en la universidad, pero a un aspecto más digital, por ejemplo, o antes habías hecho algo, digamos, ya más manual. Y No, claro, no. el primer acercamiento que tuve fue manual, práctico, porque no sabía todavía manejar ningún programa, ni el Illustrator ni el Photoshop. El primer cartel que hice fue a mano. Imprimí una fotografía, bueno, tomé una fotografía, la imprimí y después yo hice las letras, la tipografía con pinceles y con pintura. El que mencionaste para el Type Unite, Ajá. oye, está chévere. A ver. A ver, entonces, Bueno, dale, José. sí. Bueno, primero me presento, creo que no nos conocemos. Yo también pertenezco a la carrera de diseño gráfico y mi nombre es José Sigüencia y créeme que he seguido tu trabajo, he visto lo que haces y me parece muy interesante. Y a base de esto siempre genera la duda, ¿no? De cuál es como tu principal motivación al momento de desarrollar un cartel, en qué te basas, en qué te inspiras para todo esto. Bueno, José, igualmente, mucho gusto. Mi nombre es Erika. Bueno, verás, la principal inspiración que yo siempre tengo para hacer un cartel siempre es la parte gráfica. Siempre la parte gráfica. Yo sé que la mayoría de personas que ya se dedican al cartel y super pro siempre te dicen investiga y después piensas en lo que vas a hacer. Pero para mí, en cambio, ese proceso es al revés. Yo siempre pienso, me estoy llenando constantemente de imágenes, de cosas. Me gusta mezclar mucho, un montón de técnicas. Si puede pasar del práctico al digital, lo hago. O sea, puedo hacer collage, no sé. Las imágenes siempre me traen bastante inspiración. Siempre trato de fijarme en lo que puedo hacer, en cómo puedo convertir ese concepto y después le busco un trasfondo. Y la mayoría de veces me resulta bien, aunque siempre termina como que un poco en ideas locas. Y pues bueno, eso es más o menos como algo, una parte de mi proceso creativo. Sí, porque siempre nos dicen como que primero busca tal información y luego desarrollas bocetos y luego ya materializas. Pero, por ejemplo, cuando nos ponen un tema que quizás sabemos, nos dicen el tema y boom, nos da una idea y queremos plasmar esa idea pues, sin siquiera buscar información, porque nosotros ya tenemos una idea clara de lo que queremos desarrollar. Y bueno, en base a eso, ¿tú cómo crees que debería ¿cómo crees que es el proceso que debe tener un buen cartel para ser desarrollado? ¿Qué procesos debe tener? ¿Qué lineamientos? ¿O qué procesos o protocolos? Bueno, o sea, los que te dicen que sigas ese proceso, las personas que saben no lo dicen en vano, o sea, lo dicen porque ya lo han hecho y en base a eso han ganado un montón de concursos internacionales. Yo tuve una vez un curso que tuve con el profe Felipe Jacome, también es una persona que le admiro bastante en este tema del cartelismo, y él tiene un proceso bastante bien estructurado. Él es primero investiga, crea bocetos
piensas en la técnica que vas a usar y después de eso desarrolla, desarrolla y desarrolla. Está bien, solo que, digamos, en mi caso, como les decía antes, yo siempre soy como que primero me lleno la casa de imágenes de cosas que podría hacer y saco bocetos, pero siempre tienen un fundamento, ¿no? No es como que saco cualquier cosa y veo si es que me funciona o no, sino que saco cosas, relaciono, hago un montón de bocetos y después de eso busco el trasfondo de por qué hago estas cosas. Y voy como que preseleccionando y los que me sirvan les agarro y empiezo a hacerles, a desarrollarles. Y o sea, todo tu proceso lo realizas de forma, digamos, manual. Por ejemplo, Eh, el tema este de recolectar imágenes, digamos, como referencia, ¿lo haces solo, digamos, con imágenes que sacaste de internet o tienes referencias, digamos, de un libro, una revista u otros carteles también, por ejemplo? Verás, yo soy una persona bastante visual, entonces yo no me limito solamente como a buscar referencias de internet. A mí me gusta mucho sacar referencias de libros, de revistas, porque me atrae muchísimo y además es como el acercamiento más, no sé, el mejor acercamiento que he tenido yo desde que era niña hacia las imágenes, hacia ese tema del diseño, de la ilustración. Entonces siempre me gusta sacar las imágenes de revistas, de libros, de periódicos y claro, también el internet, obvio. Siempre estoy como que coleccionando, haciendo mis, ¿cómo sería? Grupos de imágenes en Pinterest. También me gusta sacar mucho de ideas de Behance, pero siempre tratando de buscar diseñadores que sean mucho más pro y que me pongan la vara alta para irme impulsando hacia allá. Y o sea, este proceso que dices tú que empiezas, digamos, ya primero recolectando la información y luego ya le das un concepto, eh, ¿siempre lo usas así, tal cual? ¿O varías dependiendo de los casos, digamos? Yo creo que eso es muy, una característica muy mía, que yo siempre estoy variando. O sea, nunca hago como que la misma cosa. Em, la verdad creo que se debe a, como te decía, que siempre saco muchas referencias de muchos lados y siempre termina siendo una mezcolanza enorme. Pero no repito yo, o sea, el mismo proceso. O sea, siempre busco hacer algo diferente para cada cosa. Si algo, digamos, me inspiro, hago algo tipográfico. Si no, hago un collage y si no me gusta el collage, después hago fotografía. O sea, pero siempre trato de utilizar bastantes herramientas, se podría decir bastantes estilos, porque eso me inspira a seguir creando más y a no limitarme en una sola cosa. Sí, justamente yo también, en mi caso, bueno, claro que antes sí era como que busquemos referencias o navegando en Instagram o en Pinterest, digamos, me ponía mis tableros y ya tenía mis referencias, pero era como que todo digital, entonces como que empecé a darme cuenta de que no se necesitaba más de esa parte más manual, digamos, yo que sé, consultar enciclopedias, libros que tenía ahí guardados desde hace tiempo y creo que sí ayuda esto en parte a desconectarte de este mundo digital nada más y te vienen nuevas ideas. Creo que ese proceso está muy interesante. José, ¿tienes algo para comentar? No, podemos avanzar un poco en las preguntas también. Y bueno, lanzándonos un poco más a las convocatorias, eh, ya que el año pasado vivimos como una situación bastante complicada, no solo por el tema de la pandemia, sino por muchas otras situaciones que sucedieron a lo largo del año. Quisiéramos saber qué convocatorias de cartelismo social conoces tú que hayan sucedido en el año 2020. Verás, mm, una que sucedió justo en plena pandemia fue la de Reinicia. Reinicia lanzó incluso un curso también del que fui parte y me animé a participar. En ese tiempo creo que esa convocatoria me cayó como anillo al dedo porque yo también andaba como que un poco triste, deprimida por todo esto lo que estaba pasando. Y además, sobre todo, demasiado tiempo libre, imagínate, sin universidad, sin trabajo, encerrados. Bueno, esa creo que fue la convocatoria más importante para mí porque conocí un montón de gente tenaz y aprendí un montón, un montón. También había la convocatoria de biofilia y todas estas se trataban, bueno, la de biofilia trataba específicamente del medio ambiente y la de reinicia enfocaba un poco más como tipo de cambio de la mentalidad social, o sea, tratar de hacer un cambio.
Y ellos, o sea, formaron un grupo, los de Reinicia, y hasta ahora siguen, o sea, como te digo, dándole publicidad a los carteles. Ellos imprimieron los carteles y están pegando por todas partes de la ciudad de Quito, cosa que me parece increíble porque no solo se queda en una convocatoria, sino que se quedó en un proyecto para aportarle, no sé, un poco de cambio a la sociedad, tal vez, un poco de inspiración a través del arte y los carteles. Sí. Y ya que estamos hablando de esto de las convocatorias, ¿tú tienes alguna, digamos, alguna especie de convocatorias que más te llama la atención? Yo que sé, digamos, convocatorias que traten de cómo fue el tema este de la corrupción o convocatorias que hablen acerca de los derechos de las mujeres. ¿Tienes alguna convocatoria en especial que te traiga más Verás, más que la convocatoria, siempre me mueve más el tema que estén utilizando, a la temática? en la temática. Por ejemplo, si son temáticas ambientalistas, o sea, me inspiran bastante porque yo soy una persona que se considera ambientalista, o por lo menos trata de manejarse en ese tema. Entonces, por ejemplo, en el proyecto que estamos montando tú y yo, Jonathan, con la profe Moni y los del club, uno trata de meterle alma, vida, fe y corazón y hasta el tiempo que no tiene para que este proyecto surja y sobre todo le dé esa conciencia que necesitamos en las personas para que entiendan que a veces los lugares bonitos no son solamente bonitos, sino que también son una colección de vida, un lugar que no debería ser tocado en nada, o sea, dejarle que sea y ser. Eso y además los temas también, más que la política, también me gusta apoyar mucho los temas feministas. Es un movimiento que ha tomado bastante fuerza este siglo, entonces yo como mujer me siento bastante identificada con las ideologías que se manejan, entonces si puedo aportar un poco desde mi trinchera, entonces con gusto lo hago y ahí estoy. Sí, ¿verdad? Es interesante ver cómo podemos, digamos, desde nuestra carrera aportar algo al mundo y que no se quede solo en conocimiento. Eh, Claro, eso es lo bueno de del esto, cartel. ujú, y de esto El mismo va mensaje. esta otra pregunta que dice, o sea, ¿cuál consideras tú que es la influencia del cartelismo social ante las problemáticas que se dieron, como tú mismo mencionas, ya sea en el tema ambientalista o en el tema del maltrato a la mujer? ¿Cuál consideras tú que es la influencia que tiene el cartelismo social ante estas cosas, ante estas problemáticas? Verás, yo al principio no le tenía mucha fe al cartelismo por este tema que te digo que no tenía mucha idea de lo que trataban pero cuando ya empecé a meterme mucho más en este tema y a conocer a muchas más personas que se involucraban en esto, yo dije, sí, trae cambio. El cambio no es tan notorio porque no es como que dices del día a la mañana, vas a aprobar una ley o vas a hacer que el gobierno cambie de opinión, pero trae cambios en la sociedad y hace que más personas se unan al ideal que tú quieres representar con los carteles. Si bien te digo, o sea, un cartel no puede pedirle al alcalde que yo sé que elimine alguna ley o al gobierno, te ayuda a hacer que otras personas cambien de opinión y que se unan para apoyarte a ti en la idea que tú estás lanzando. Como por ejemplo, otra vez pongo el ejemplo de nuestro proyecto de INTAG. Al comienzo solo éramos nosotros y que somos 10 miembros. Y ahora imagínate la cantidad de personas que se nos unieron y la otra cantidad de personas que saben sobre el proyecto y saben lo que ahora está pasando en INTAG. Entonces eso ya es un cambio. Sí, Estamos aportándole cosas buenas a la sociedad a través del cartel. ajá, y es chévere ver como que, o sea, otras personas que quizá ya sabían del problema o estaban interesados en participar de esto, pero no lo hacían porque o no tenían los medios o por cualquier otra Desconocían. cosa, vieron que nosotros ya estamos haciendo algo y ellos también buscan la forma de unirse. Y quizá, no sé, podríamos dejar, digamos, como un referente para que otras universidades, otros clubes también puedan lanzarse a crear este tipo de convocatorias, ¿verdad? Exactamente, eso, o sea, eso te digo, el cartel es sobre todo informativo y es educativo. Y lo primero que se necesita para cambiar a una sociedad es la educación. Es hacerles conocer cosas que ellos a lo mejor no lo sabían. Hace tiempos yo hice un cartel igual para una convocatoria. Aunque no ganó nada, hubo una persona después que utilizó mi cartel
para desarrollar como una campaña informativa acerca de la educación sexual. Entonces, para mí fue, wow, imagínate. Bueno, Entonces, estoy aportando algo a personas, estoy haciendo que se eduquen. Así que eso para mí ya es suficiente ya. Porque sí, también exacto. incluso con personas que quizá no son apegadas al tema gráfico, personas que manejan redes sociales más que nada en estos tiempos por lo de la pandemia, creo que se ven influenciadas también, ¿no? Porque miran el impacto que tiene el cartelismo y tratan de recrearlo y buscar la forma de que más personas lo vean y de esta forma generar un cambio. Sí, justo Exactamente. como dice José, creo que también podrían verse, no sé, influenciados de otras personas que no estén apegadas al diseño gráfico como tal, digamos, artistas plásticos y demás. ¿Tú Es crees que que claro, un artista plástico si pueda, un fotógrafo o alguien ajeno a lo visual, podría ser partícipe de alguna convocatoria de cartelismo o crear un cartel, digamos? yo creo que sí, obviamente sí. Yo que no sabía nada acerca del cartel me pude unir. Eso también es algo chévere, porque el cartel no te limita, o sea, no te dice tienes que ser de tal cosa para participar. Solamente te dice únete, o sea, te motiva a unirte y a proponer una idea. Y eso para mí creo que es mucho más importante que si presentar el mejor cartel, la mejor técnica o la mejor fotografía, sino es la idea, esa esencia que carga el cartel. Entonces en eso puede participar cualquier persona, digo yo. Hasta un fotógrafo, una persona que sabe de comunicación, un diseñador, un artista. Está muy abierto, tiene eh, yo qué sé, o sea, está muy abierta a que participe cualquier persona que quiera, que se anime, obvio, y tenga las ganas de aportarle algo bueno al mundo. Sí, creo que con que tengas una idea bien centrada, yo creo que ya es un gran paso. Por ejemplo, bueno, haciendo un apartado, eh, hubo un caso de una persona que conocí que resulta que toda su vida quiso, digamos, vivir dibujando, pero por cosas de la vida se metió a trabajar en una oficina y ya, ¿sabes? Esa, toda su vida fue acorde a estas cosas. Y igual, o sea, él por curiosidad decidió unirse a un taller de cartelismo y resulta que el cartel de él era uno de los mejores y sin haber antes tenido una experiencia, digamos, con el diseño o con la carrera de artes plásticas. Entonces, sí, es chévere ver cómo otras personas, además tienen nuevas perspectivas. Uno quizá ya como ha visto varios trabajos, ya siempre está enfocado en una cosa, pero ellos, no sé, de la nada te sacaron otras ideas. Y es interesante ver ese tipo de cosas. Claro, es bacán porque aporta cada uno desde su punto de vista. Eso también es lo bueno, es formas diferentes de ver la vida y de ver los problemas. Ujú. Y bueno, continuando un poco con la entrevista, nosotros nos planteamos un poco el conocer cuáles son los aspectos más importantes de un cartelista social. Por eso te preguntamos, ¿cuál consideras tú que es el perfil del cartelista social? Bueno, un perfil para un cartelista social. Primero, si hablamos de perfiles, tiene que ser una persona que sí le puedo decir que es una obligación que esté relacionada a este mundo de las artes visuales. Porque tú sabes que si bien hay personas que no necesariamente tienen que ser artistas, se pueden unir, una persona que ya se dedica al cartelismo obviamente se informa y se inunda todo sobre este tema, entonces tiene que ser una persona relacionada con las carreras de artes visuales, comunicación, también estoy muy segura de eso, fotografía. ¿Qué más? Una persona con un perfil de cartelista también tiene que tener opiniones fuertes, o sea, ser una persona crítica, bastante crítica con la sociedad, porque uno no puede hacer simplemente carteles bonitos y ya, sino que siempre tienen que tener un mensaje, o sea, siempre tienen que llevar esa forma de pelear y de exigirle a yo que sea al gobierno, al mundo, a las personas, para mejorar, ¿no? Porque como les digo, siempre el cartel trata de, en esencia, provocar cambio en la actitud de las personas, en la sociedad.
Entonces tiene que ser crítico, una persona relacionada con las carreras de artes visuales. Eh, Tiene que ser alguien bastante ingenioso y sobre todo una persona que quiera mantenerse todo el tiempo informándose. Eso creo yo. Y sí, porque creo que también como que en el tema de diseño y en el cartelismo siempre surge como esa duda, ¿no? De que qué pesa más, ¿no? La parte visual o la parte funcional. Porque yo bueno, en la primera convocatoria que participé de cartelismo, que quedé entre los primeros, mi cartel no era prácticamente muy estético, pero quedó entre los primeros porque dejaba un mensaje bastante fuerte. Entonces, ¿tú qué crees que debería pesar más o debe empezar igual? ¿La parte estética o la parte del concepto del cartel como tal? Verás, esa es una buena pregunta, que yo también estaba muy peleada eso cuando recién estaba empezando a hacer los carteles, porque lo mío en cambio era demasiado estético, o sea, como les decía, esa era una falla mía, tal vez que no investigaba mucho, entonces era una falencia mía, pero después empecé a entender que no puedes hacer una idea sin un trasfondo, o sea, es como tener un hueco ahí, un vacío en el cartel. Entonces, no creo, yo estoy segura que tanto lo estético como la investigación tienen que ser, o sea, formas iguales, tienen que ir juntas de la mano para que sea un buen cartel. Porque si a la gente le gusta por la idea, mucho mejor si todo se complementa la idea con la imagen. Y eso pasa, ¿no? Los mejores carteles que tú sabes han viralizado y han formado parte de un montón de campañas han sido eso, la imagen y la idea. Y eso también parece simple, ¿no? Pero es lo más complicado del cartel. Sí, como nos mencionaba, creo que fue Christopher el que habló algo relacionado a esto, es que una vez que tienes ya el concepto, la idea bien planteada, ya el desarrollo ya creo que es una parte más pequeña de lo que queda por hacer el trabajo. Entonces ahí ya ves que ponte un cartel que está bien desarrollado, o sea, con un concepto bien planteado. He visto muchas veces un estilo que es, digamos, como que fuera hecho solo con crayones o con rayones, pero tiene tal fuerza que aún así te impacta, ¿verdad? Es full interesante también ese tipo de cosas. Y bueno, en base a esto de que estamos hablando del cartelista, queríamos preguntarte en tu opinión, ¿qué rol consideras que cumple el cartelista en la sociedad? Chuta, bueno, ahí sí está un poco complicada la pregunta, ¿verdad? Un cartelista, bueno, aquí en mi país no solamente es un cartelista, o sea, siempre es la mayoría de veces un profesional, como te decía, o si no es un profesional, es una persona que sabe acerca del mundo de las artes. Entonces, un cartelista viene siendo, en mi opinión, un artista, ¿sí? Un artista. Y para mí el rol de un artista en la sociedad es el de provocar cambios, el de reflejar cómo está la sociedad en estos momentos. Es provocar Sí, cambios en la sociedad. sí, bueno, también creo que podría variar de los intereses que la persona también tenga, ¿verdad? Ponte, no sé, digamos, alguien quiere dar a conocer algunos casos como el de Intac mismo que estábamos hablando, puede interesarse en dar voz a este tipo de problemáticas que, bueno, en mi caso, principalmente, yo no me había enterado antes de que esto estaba sucediendo en Intac. Si al caso había escuchado digamos, por Cuenca, así, entonces o sea, interesante ver cómo ya el cartel te puede llevar a conocer este tipo de cosas y haciendo uso de las redes sociales también este mensaje puede masificarse y llegar inclusive a otros países también, ¿verdad? Exacto, eso es un comunicador, un cartelista es un comunicador también, siento que me viene a sacar la idea. Es así, es un artista, un diseñador, es un comunicador y hace que las personas tomen conciencia de sus actos y eso realmente me parece lo más importante, o sea, la forma más
sí, más importante, valga la redundancia, pues, de formar parte de un cambio. La ¿Y comunicación, la educación. hay más cartelistas que tú tengas como, digamos, referentes, aparte de que nos mencionaste a Felipe, que también tiene un trabajo excelente? Tal vez hay algunos otros referentes que tú tengas. Claro, a ver, de cartelistas ecuatorianos, me gusta Bueno, mucho, a ver, se me fue el nombre, creo que se llama, a ver, ¿me permites buscar los nombres? Porque sí, soy un claro, no hay poco... problema. ¿sí? Mm, a ver, hay una persona también que le admiro bastante y es un cartelista ecuatoriano, también full reconocido. Y me gusta mucho, en cambio, él también, la parte visual, ¿no? Es como muy experimental y siempre está haciendo cosas muy locas y eso te digo, o sea, es un genio. O sea, dirías que esa parte experimental es lo que te atrae del trabajo que él realiza. Claro, eso. Ahorita encontré el nombre, Mario Fuentes. Revisen el Mario. trabajo de él, es una locura. Es una locura, eso te digo, es una persona que siempre está bastante en lo experimental, o sea, él ya no se limita al minimalismo. O sea, está bien, ¿no? O sea, el cartelismo siempre es como que muy objetivo, va directo al mensaje y está bien, y me gusta mucho también ese estilo. Pero sin embargo, mi estilo también personal y mis gustos siempre van como un poco más a la experimentación. Y él en vez de presentar un poco, siempre da más y más, y es una combinación de un montón de cosas geniales. Y eso te digo, también va en un equilibrio, ¿no? Tiene ideas bastante fuertes, bien fundamentadas, y una forma de expresarlas visualmente que es una locura. Y yo personalmente la admiro bastante. Sí, no, y va en contra, puede que vaya en contra de esto del menos es más, pero como que, o sea, tiene una fundamentación lo que él pone, no es que pone nomás porque aquí se ve algo blanco y me falta rellenar, ¿verdad? Claro, o sea, todo, absolutamente todo en su composición tiene sentido y eso también es como obras de arte modernas. Eso también me gusta bastante, Y demasiado. en tu opinión, ¿qué elementos visuales consideras que deben componer un buen cartel? Verás, hablando de mi estilo personal, porque el cartel no te limita, o sea, el cartel te permite hacer un millón cosas, millón, o sea, lo que tú quieres, tú puedes poner la mano de una niña pintada ahí y ya, o sea, si va con la idea que tú quieres representar, pega. Pero a mí, por ejemplo, me gusta bastante la ilustración vectorial y utilizar fotografías. Entonces yo siempre trato de vectorizarle y que se parezca lo más a la realidad, pero de una forma también, como le digo, utilizando muchos colores, eso es. O sea, son ilustraciones que se asemejan a la realidad, pero ya pierden un poco de sentido porque yo la hago con unos colores ya medio psicodélicos. Me gusta ponerle full color, eso sí, o sea, todas mis composiciones tienen que tener más de 8 colores o si no, no son mías. Y o sea, ¿tú tomas en cuenta solo el tema de la gráfica o también consideras que la tipografía debería ir sí o sí en un cartel? No, claro, obvio. O sea, si es parte de lo que tú quieres hacer, tienes que ponerle tipografía. Eso también me gusta a mí hacerle bastante. Sí suelo utilizar bastante la tipografía, pero más me enfoco en la ilustración. Pero claro, como te decía, tú siempre le pones lo que tú creas necesario y lo que creas que sea suficiente para representar y que llegue tu idea. O sea, esto iría variando de acuerdo de si ya tienes el concepto en un gráfico, ya no te debería ir tipografía, ¿verdad? Verás, si tú hablas de composiciones y de cosas en el espacio, tú podrías decir, como diseñadores, ¿no? No, es que si va mucho la imagen iría un texto pequeño y si lleva el texto grande no sería muy ideal poner una imagen súper grande que compitan. Yo creo que es buscar un equilibrio. Si te gusta poner imágenes y tipografía, bacán, o sea, si se puede lograr un equilibrio, mucho mejor. Y Y creo Todo que creo es, yo que, perdón, no, no, sí. todos bueno, nos
Claro, eso te decía yo. Creo que ese tema va más un poco acerca del estilo personal de cada persona. ¿Y tú haces uso de retículas o algo? ¿O, o cómo es tu forma para componer, digamos, el cartel? No, eso sí, o sea, yo utilizo bastante composición. Lo que se hace mucho es cuando yo empiezo a hacer los carteles, es como que a diagramarles en el ilustrador. Entonces, primero voy dividiendo los espacios, digo, como ya estoy haciendo bocetos, ¿no? Ya digo, este boceto me gusta más, entonces cuando ya empieza a pasarle el ilustrador, en caso de que quiera hacer alguna ilustración, primero le diagramo el espacio. Si es en una hoja 4 a 3 o así, siempre divido los espacios, veo dónde van a ir tal cosa y empiezo a hacer las cosas. Siempre me preparo así, o sea, mentalmente es como que todo lo hago así en mi cabeza. O sea, lo planeo mucho, aunque no parezca tan planeado. Siempre trato de dividir los espacios, entonces yo digo, va a ir esto acá, la imagen va a ir abajo, si no va a ir todo en la mitad o todo va a ir en diagonal. O sea, sí utilizo retículas para diagramar. La mayoría que siempre uso es como las centradas en el centro. Mm. Ujú. Esas son las que más uso. Y bueno, creo que Gracias. esto también es interesante del cartelismo, ¿no? Que no nos limita mucho al estilo que podemos tener, porque muchas personas, por ejemplo, no utilizan fotografía y utilizan más ilustración o viceversa. Porque, bueno, por ejemplo, en mi caso, a mí no me gusta mucho la ilustración, un señor que no le gusta la ilustración, ¿no? Qué raro. Pero, pero bueno, yo me he enfocado en hacer otros estilos y eso creo que a las personas les puede interesar porque justamente el inspirarte de otras personas que experimentan y que buscan, como decir, nuevos estilos, también creo que nos aporta mucho como diseñadores. Y, y bueno, para concluir un poco también con la entrevista, ¿cómo crees que es el uso, bueno, cuál crees que es el uso o la importancia del uso de los hashtags como una herramienta para hacer viral un cartel en este caso? Los hashtags. Bueno, yo antes igual, yo pensaba que los hashtags no servían para nada, pero como te digo, o sea, todo es cuestión de informarse y de educarse. Ahora entiendo lo importante que es. Verás, para mí los hashtags bien usados sirven un montón para ayudarte a darte visualizaciones en este tema de Facebook y en el de Instagram, porque es así, es un tema de organización, es como que tú dices tu cartel es ambiental, entonces pones hashtag ambiental. Entonces ya es como una forma de organizarse para que personas que sigan ese hashtag encuentren de una manera mucho más fácil tu cartel. Bueno, yo aquí voy a dar un punto bueno y un punto malo. Lo bueno es la organización y que te ayuda, te permite, o sea, darte un poco más de visibilidad en estas plataformas. Lo malo es que son plataformas a nivel mundial, entonces no creo que le den la misma importancia a una persona que tiene 1 millón de seguidores a una persona que tiene 200, 300 seguidores en Instagram. ¿Sí me hago entender? Entonces, al Sí. utilizar hashtags, que son, como te digo, muy populares, como saben utilizar el de Inktober, que es el más popular, creo yo, en mi opinión, en todo el año, cuando empieza todo este concurso y se vuelve todo muy viral, ahí es cuando más dibujos se pierden, porque solo empiezan a darle importancia como a los que tienen más interacciones, más comentarios. Y entonces los de otros que tienen muy pocas interacciones empiezan a perderse. Entonces ya no sirve de nada un hashtag. He estado leyendo mucho del tema y hay personas que recomiendan utilizar hashtags que vayan relacionados al tema, pero que no tengan muchas, ¿cómo sería? Participaciones, muchas búsquedas. Por ejemplo, si tú pones algo en el tema ambiental, en vez de poner hashtag ambiental, pones hashtag cuiden la naturaleza. Me invento yo. Hashtag amo a los árboles, cosas así, ¿no? O sea, cosas que no sean están visualizadas, pero no tan visualizadas y tan populares para que tu cartel no se pierda. Y es cierto lo que mencionas de eso, de que ponte, subes un cartel y buscas los hashtags más populares, digamos, y tu trabajo termina perdiéndose. Ves que por más que hayas puesto los hashtags más populares, no recibes interacciones con tu contenido.
Por eso también creo que sí sería bueno balancear hashtag no tan populares, hashtag más o menos conocidos y uno que otro popular. Creo que sí, sí funcionaría, ¿verdad? Claro, exactamente, sí, eso sería como un balance. Pero como hay personas, te digo, que he visto, son youtubers, que siempre te recomiendan hacer este tipo de cosas y según ellos les funciona. Utilizar hashtags que están entre intermedios, ¿no? O sea, que no sean ni tan perdidos ni tan populares. Unos que te permitan que personas encuentren tu trabajo sin necesidad de que se estén perdiendo en yo que sé, en días como los de Inktober, que miles y millones de artistas en todo el mundo lanzan sus trabajos, entonces el tuyo se termina perdiendo. Así que en vez de ganar algo, te pierdes un poco ahí. Eh, bueno, esto ya es como una pregunta aparte, ya que estamos hablando de esto de los medios digitales. eh, ¿Tienes alguna red que, digamos, como preferida para, o que has visto que tu trabajo se expande más? Verás, al principio yo utilizaba Instagram. Ha de haber sido hace un año y medio que hice que mi cuenta principal era privada mía, era una cuenta normal que yo subía mis fotos, todo. Eliminé todo y empecé a subir solamente mis trabajos de ilustración. Esa es mi cuenta principal. Y sin embargo me tocó luchar bastante porque no llegué a tener como la visualidad, o sea, como te digo, la visibilidad que yo quiero. Es como que te digo, hay personas que, no es por menospreciar, ¿no? Pero hay artistas que no le ponen tanta ganas, como que veo una cosita por ahí así, pero tienen 1.000, 2.000 seguidores. Hay personas que solamente suben de fotos de ellos y tienen 3.000, 5.000 seguidores. Y yo me quedo así como que, ¿cómo lo hacen? Pero bueno, día a día se lucha con esa aplicación, la verdad. Sí hay que tenerle bastante tino, no perderle, porque es como que una semana subes todos los días y te olvidas de un día o 2 días de subir algo y ya, te olvidas, como que ya, aquí nunca ha pasado nada. Pero hace unos 5 meses que yo empecé a utilizar esta aplicación que se llama TikTok Mm, y a mí me podrán decir lo que sea, pero o sea, en darte visibilidad a esa aplicación es tenaz. Yo una vez subí un video y tuve 500 visitas en un día, cosa que yo me quedé, wow, digo, qué miedo, soy famosa cuando me empiezan a pagar. dame fotos. O sea, de ley fue una locura, entonces empecé a hacer lo que otras personas hacían. Hacían como ediciones de sus fotografías y hacían un video y subían a TikTok. Hay otras personas que hacían de lo mismo, pero yo empecé a hacer de mis ilustraciones, entonces le empezó a gustar a la gente. Entonces yo veía que ya tenía 150 visitas, 200 visitas, y llegaban seguidores a TikTok, entonces dije, bacán, o sea, si aquí me dan oportunidad, aunque no me estén pagando nada ni likeando nada, pero por lo menos ya me ven, y ya saben que existen, entonces ya, ahí ya creo que ya hay una oportunidad bastante grande ya. Sí sabes manejar la plataforma. Hay algunas personas que yo les he visto, artistas que son súper buenos y que jamás hubiera logrado saber de ellos si no los hubiera conocido en esta plataforma, en la ¿Crees de TikTok. crees que el cartelismo social podría tener un espacio? O tú, como nos cuentas en tu caso, tal vez ya has publicado algo que tenga referencia al cartelismo social ahí. Claro, claro, yo empecé a hacer ahí con los videos cortos que hacía Andy para nuestro proyecto del cartel. Yo esos videos cortos empecé a subirle a mi cuenta de TikTok y a taggear ahí el Instagram del club del cartel. Y las personas vieron y se motivaban a ver. Entonces, para mí eso ya era bacán. Un agradecimiento a todas las personas que puedan vernos y apoyarnos. Sí, sí, qué interesante ver cómo el cartel ya ha trascendido por tanto tiempo y aún así busca la forma de, yo qué sé, adaptarse a los nuevos medios, ¿verdad? Que ya no solo ves un cartel, digamos, impreso, diciendo o vendiendo algo, sino que ahora ya ves carteles que abordan este tipo de temas más de carácter social o como ustedes mismos mencionaron antes, ya van más al tema de lo experimental, que, que ya ves Claro, otro tipo verás, a mí, de- verás. Claro, exactamente, verás. Yo creo que es también mucho de cómo tú uses también las redes sociales, porque eso te digo, como esta plataforma de TikTok
es muy conocida por un montón de gente que solo hace retos y bailes así. O sea, sí entretienen, pero no le dan nada de valor a tu vida. Es como que solamente dices, ah, qué chévere, está bailando ya. Pero no te aportan más nada. Pero en cambio esta plataforma, o sea, se adapta, tiene ese poder de adaptarse y como YouTube, ¿no? Y mostrarte lo que tú quieres ver. Entonces, mi aplicación de TikTok siempre me muestra mucho este tipo de personas que tratan de revolucionar el mundo a través de estos videos cortos, siempre mostrándote y haciéndote aprender algo que tú no sabías. Por ejemplo, yo he sido a muchos fotógrafos, muchos diseñadores, muchos ilustradores, personas que son unos capos en After Effects, también muchas personas que son, como te digo, o sea, son feministas, pero de esas, de cepa, o sea, las que te dicen artículo, qué significa esto, qué terminología es esto, entonces aprendes un montón. Entonces ya no estás ahí solamente para entretenerte, sino que sales siempre aprendiendo algo y eso a mí también me parece un aporte tenaz, sobre, sobre todo también para este tema del cartel, que si bien no puedes hacer que el cartel esté ahí, que la gente vea cómo está el cartel impreso, digamos, yo podría utilizar mi cuenta y subir videos cortos de lo que yo estoy haciendo, de los proyectos que estoy armando, cómo estoy haciendo mi proceso del cartelismo y hacer que personas se eduquen con eso. Entonces ya sepan cómo se hace un cartel, qué cosas se utilizan, qué ideas se pueden utilizar o cómo empezar a hacerlas. Educarse y educar a los demás. Sí, sería chévere que lo usemos también como herramienta para dar a otros a conocer y alentar a que se metan a este mundo del cartelismo, porque creo que es una forma, o por lo menos en mi opinión, es una forma de expresar lo que yo siento. Como ya sabemos, el diseño no es como el arte que tú dices lo que tú piensas, sino que tiene que regirse a ciertas normas. Entonces tomo el cartel como un espacio donde yo puedo expresar lo que siento sin que nadie me diga, no, es que esto no es así. Entonces, sí sería chévere hacer el uso de este tipo de herramientas para alentar más que todo a los jóvenes o a los que entran recién a la carrera de diseño, como yo creo que fue el caso de todos nosotros, que al principio no sabíamos ni qué era el cartelismo, no sabíamos que habían clubes que abordaban este tipo de temas, convocatorios que también se realizaban aquí en el país. Entonces, sí sería chévere hacer uso de esta aplicación. Claro, sobre todo si quieres enseñarle a otras personas cosas que no sabían, pues chéverazo. Yo también allá en esa aplicación he aprendido un montón de trucos de ilustrador, de Photoshop, de After. Incluso hace un tiempo yo no sabía utilizar el Premiere para hacer los videos. Ya, y en TikTok aprendí. Aprendí un montón de cosas, entonces estoy feliz. O sea, esa aplicación ha servido bastante, la verdad. Difícil también porque, por ejemplo, hoy en día también hay muchos chicos jóvenes que les encanta dibujar, ¿no? Y no saben qué hacer con eso. Dicen, quizá me han dicho que esto no me lleva a ningún lado, pero ellos, al igual que como son jóvenes, no utilizan este tipo de redes sociales, ¿no? Y pueden un poco adentrarse a lo que es la parte gráfica y inspirarse un poco. Por ejemplo, yo recuerdo una vez que con unos profesores de la universidad era un colegio, bueno, un grupo de chicos que tenían un convenio con la universidad y nos tocó presentarles mucho de lo que nosotros hacíamos y se quedaron maravillados y quisieron entrar a la carrera. Bueno, actualmente no sé si, supongo que ya entraron, no sé, pero creo que también este tipo de charlas creo que no se ve mucho en la educación, salvo por convenios, pero ahora ya